Bienvenido a la siguiente clase de biología. ¿Quién te habla? Mr. Alexander Colina. Vamos a continuar hoy con el fase del ciclo celular. Ahora vamos a ver cómo ocurre el proceso de división celular y de qué manera se da. Para ello, la clase de hoy será simplemente para explicar las generalidades sobre las fases del ciclo celular, definiendo el mismo. Luego entraremos en los detalles. ¿Qué es el ciclo celular? Es el conjunto de etapas por las que pasan todas las células durante las cuales la misma crece aumentando su tamaño, su número de orgánulos y por último se divide para originar dos células más pequeñas. La duración del ciclo celular es variable. Puede oscilar desde pocas horas hasta más de un año. Depende del tipo de célula y de las circunstancias en que se desarrolla. A lo largo del ciclo celular podemos distinguir dos fases fundamentales: la división celular y la interfase celular, es decir, el periodo entre la división y división. Cada una de estas fases se divide en etapas o periodos diferentes, tal y como se va a mostrar en un esquema. La división celular comprende el 10% del ciclo celular, mientras que la interfase comprende el 90%. El ciclo celular es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de las células y la división de dos células hijas. Las etapas son llamadas G1, S, G2 y E. ¿Qué son? El estado G1 quiere decir gap 1, intervalo 1 o brecha también en inglés. Es una palabra utilizada para denotar eso. El estado S representa la síntesis en el que ocurre la replicación del ADN, el fenómeno que hemos venido estudiando hasta ahora. El estado G2 representa la segunda brecha, gap 2 o intervalo 2, de espera, de transición. Y el estado M representa la fase llamada M y agrupa la mitosis y la meiosis, que es donde ocurre el reparto del material genético en el núcleo, y la citocinesis, que es la división del citoplasma. Hablaremos más adelante de mitosis y meiosis porque este reparto del material genético dependerá del tipo de célula, si es una célula somática o una célula sexual. Por eso hay diferencia. Las células que se encuentran en el ciclo celular se denominan proliferantes y las que se encuentran en la fase G0 se llaman células quiescentes. Todas las células se originan únicamente de otra existente con anterioridad y el ciclo celular se inicia en el instante en que aparece una nueva célula descendiente de otra que se divide y termina en el momento en que dicha célula por división subsiguiente origina dos nuevas células hijas. Importante, ¿no? Vean este esquema. La división celular es el proceso por el que a partir de una célula que podemos llamar madre se obtienen dos células hijas y cada una contiene una copia exacta de los cromosomas de la madre y aproximadamente la mitad del material citoplasmático. A lo largo de la división celular se pueden distinguir la mitosis y la citocinesis. Es decir, la célula va a dividir y va a multiplicar sus organelos y el citoplasma como en dos partes iguales. Pero una vez que en el núcleo ha ocurrido un proceso de replicación de material genético, que es donde entra la parte importante de la replicación del ADN, que ya la vimos, ¿no? En este esquema podemos ver más o menos una representación de cómo ocurre esa división. Primero en el núcleo, que es la parte amarilla, tras procesos que vamos a empezar a estudiar en las próximas clases. Y luego la separación del citoplasma, que es lo que las rodea, y se producen dos. Entonces de esa célula madre quedan dos células hijas, ¿ven? Esa es la forma más simple de representar ese proceso, tal como un huevo de gallina. Esa es la misma cosa. De hecho, un huevo de gallina viene a ser prácticamente una célula o un conglomerado de células a partir del cual se va a formar el polluelo, pues. Como si la amarilla fuera el núcleo y el citoplasma fuera la clara. No es exactamente eso, ¿no? Pero es una representación bastante interesante. Hablemos un poco de la mitosis, que es el fenómeno que vamos a estudiar próximamente. Es la división del núcleo de la célula. Al final de esta etapa, cada célula hija recibe una dotación cromosómica completa. Para lograrlo se requiere la duplicación de los mismos. Antes de la mitosis, la célula sintetiza ADN para obtener dos copias idénticas de cada cromosoma, que se repartirán entre las células hijas. El proceso ya lo conocemos. La condensación de los cromosomas. Condensación o agrupación. Se mantienen estrechamente unidos a las histonas que hacen posible el empaquetamiento del ADN, de modo que facilita el desplazamiento de los cromosomas durante el reparto. Las histonas son precisamente estas enzimas que son las que van a hacer que estos se hagan en forma de paquete. Los cromosomas tienen la forma que tienen por eso,
la presencia de las estructuras tubulares, que son los túbulos que aparecen en el citoplasma, ¿verdad? Perdón, que aparecen dentro del núcleo de alguna otra manera, y son las que van a guiar el reparto del material celular, tanto los cromosomas como el resto de los orgánulos citoplasmáticos luego dentro del mismo citoplasma, de modo que equitativamente se repartan entre las dos células hijas. Se desarrolla a través de 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Hoy no vamos a investigar eso, hoy solamente estamos dando la generalidad de la división. En los seres unicelulares, la división celular comporta la generación de nuevos individuos, lo cual permite la perpetuación de la especie. Los seres pluricelulares, la división celular implica procesos como el desarrollo de un individuo completo a partir de una célula inicial y la aparición de diversos tejidos especializados, y así se multiplican las bacterias fácilmente, ¿no? Que es uno de los organismos unicelulares más comunes. Y en las procariotas, ¿ok? Las procariotas son seres vivos mucho más sencillos que las eucariotas. Dice, no poseen organelos rodeados por membranas y además su ciclo celular es más corto, lo que vimos ahorita en la figura anterior. Consisten únicamente de 2 fases. La primera en el crecimiento de la célula y la duplicación del ADN, y una vez alcanzado el tamaño máximo pasa a la siguiente, que es la división directa. Recordando que uno de los procariotas la reproducción es asexual y se da por fusión binaria, que es la escisión de una sola célula en dos. Bien, que sea de provecho tu clase.